Bueno, ahora con el siguiente tema en diodos semiconductores, que son los tiempos de respuesta. Este es un tema pues muy relevante porque nos indica si un diodo puede o no ser usado en ciertas aplicaciones. Un diodo debe de conducir en una dirección desde el ánodo al cátodo. Debe de dejar pasar la corriente en esta dirección e impedir pasar la corriente en contrasentido. Pero tienen tiempos de respuesta, velocidades de respuesta. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Aquí tenemos la estructura primitiva de un diodo semiconductor. Recordarán, material extrínseco tipo P o con impurezas aceptoras y material extrínseco tipo N o con impurezas donadoras. Al llevarse al punto de contacto, en la unión, ¿qué ocurre? Existe una recombinación. Los electrones libres del material tipo N se recombinan con los huecos del material tipo P. Y en el punto de contacto, hasta donde las densidades lo permitan, existe esa recombinación y se crea una diferencia de potencial. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado aquí, donde se juntan esas cargas positivas o llamadas huecos y negativas llamadas electrones libres, queda una zona libre de cargas. La vamos a poner de esta manera. Entonces ya tenemos tres tipos de materiales. Un material semiconductor tipo N, un material semiconductor tipo P y un material que, aunque está dopado, se está comportando como un material semiconductor intrínseco o puro. Los materiales semiconductores intrínsecos o puros a temperatura ambiente se comportan como un buen aislante, un regular aislante. Los materiales semiconductores dopados tipo P o tipo N se comportan a temperatura ambiente como buenos conductores en términos generales. Depende de qué tan dopados estén. En el caso de los diodos se dopan para que parezcan buenos conductores. Entonces tenemos esta estructura. Tenemos un conductor, un aislante y un conductor. ¿A qué se parece o qué nos recuerda esa estructura? Bueno, pues a un componente muy común en los circuitos que se llama capacitor. Es un capacitor. Entonces hay que hablar sobre ese capacitor que se está formando. Recordarán que en un capacitor, en el caso de placas paralelas, la capacitancia de un capacitor pues está dada por la permitividad del dieléctrico que separa las cargas, por el área de las placas, estamos hablando de placas paralelas que tienen una cierta área, y la distancia de separación entre ellas. Entonces esta es la distancia de separación. Si son placas, vamos a dibujarlas mejor de otra manera. Placas paralelas que tienen una cierta área. Separadas por una distancia d. El área de las placas, pues es esta parte. Y el dieléctrico que las separa, pues tiene una cierta permitividad. En el caso de placas paralelas, pues la ecuación que lo describe, si lo recordarán de sus cursos de electricidad y magnetismo, pues es esta de aquí. Vean que entre menos distancia, entre más cercanas están las placas, mayor la capacidad, la capacitancia. Entre mayor área de las placas, entre más grande es esa placa, esa área, pues mayor capacitancia. Entre más permitividad, o sea, la capacidad de mantener cargas de distintos signos separadas, pues también mayor es la capacidad, la capacitancia.
Un diodo semiconductor, cuando dos materiales semiconductores de diferente tipo se juntan en el punto de contacto, existe recombinación, se deja de tener cargas libres y entonces se comporta como un aislante, como esta parte. Y las placas, la parte que conduce del material tipo P y del material tipo N, se comportan como las placas de ese capacitor. Entonces, esto pues viéndolo desde el punto de vista tridimensional, pues sería, estamos formando un capacitor cuando hacemos un diodo. Es generalmente, no necesariamente, pero bueno, en algunas generalmente se considera que es un parásito. Ese capacitor no lo quisiéramos allí porque tiene efectos que pueden ser contraproducentes en el manejo de ciertas frecuencias. Pero también se puede usar, como en algunos capacitores, pues es deseable esa capacidad por el uso que va a tener ese diodo. Hay dos capacidades, o sea, se forman dos capacidades que dependen de la polarización en la que se encuentra. Si nosotros polarizamos directamente el diodo, colocando una terminal positiva acá y una terminal negativa acá, lo que estamos haciendo es empujar electrones a la zona de vaciamiento o huecos a la zona de vaciamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acercando las placas. Entonces, al acercar las placas, la distancia se hace más pequeña y entonces la capacitancia sube. Cuando polarizamos directamente, la capacidad se empieza a elevar. Y podría pensarse bueno, en el caso de que la polarización sea tan grande que acerque las placas a una distancia de casi cero, entonces la capacitancia podría elevarse hasta el infinito, en teoría. No ocurre, ya que antes de acercarse lo suficiente, los electrones que ya están aquí adentro, pues empiezan a saltar a los huecos del otro extremo, ¿no? Y empieza a conducir el diodo. Entonces, realmente esa capacidad se está elevando en polarización directa, pero pues no llega a ser tampoco tan grande. En polarización inversa, ¿qué ocurre? Bueno, pues en polarización inversa se coloca la terminal negativa acá, la positiva acá, y entonces los electrones se empiezan a alejar, los huecos se empiezan a alejar de la zona de deflexión y la zona empieza a crecer. Entonces la distancia se hace más grande y esa distancia al hacerse más grande, pues resulta en una capacidad inferior, una capacidad menor. Aparecen varios términos. Una que se llama capacidad de almacenamiento o de difusión. La capacidad por el fenómeno de difusión. Los portadores de cargas en polarización, esto ocurre en polarización directa, se difunden dentro de la estructura del material y crean esa capacidad, que es la que se refiere a polarizando directamente y la distancia de separación pues se va haciendo más pequeña. Y en polarización inversa, a la otra capacidad se conoce como capacidad o capacitancia, se llama aquí capacitancia, de empobrecimiento. Tiene otros nombres, puede ser de deflexión o típicamente, eso sí, se utiliza de transición, el término transición. También se conoce como de unión, vamos a usarlo, o de unión. Entonces tiene diferentes nombres, los dos tienen diferentes nombres. El primero pues es de almacenamiento, de difusión, de enriquecimiento también se le conoce. En cambio la otra, la de polarización inversa, pues se llama de empobrecimiento, de transición o de unión. Y se utiliza la
terminología CT para llamar la capacitancia de transición, pero también en muchas hojas, porque estos son datos de hojas de especificación, pues también puede que lo encuentren como capacitancia de unión. La de difusión, bueno, a veces también aparece como capacitancia de almacenamiento, storage. Ahí está. Entonces lo pueden encontrar dependiendo la hoja de especificación, el fabricante puede llamarle de diferentes maneras, pero son el mismo término. Entonces, una ocurre cuando introducimos cargas, empujamos cargas de los materiales extrínsecos hacia el interior de la zona de depleción y ocurre un fenómeno de difusión. Por eso se conoce como capacitancia de difusión. Y en la otra, los estamos sacando, es en polarización inversa, estamos extrayendo cargas libres de esos materiales y entonces la capacitancia es por empobrecimiento o transición o de unión. Esas capacitancias están asociadas a tiempos de respuesta también. Para ello voy a borrar esto y esta ecuación. En sus cursos de semiconductores habrán visto esos tiempos de recuperación. Bueno, basados en las ecuaciones de dopaje y también de la geometría que tienen, pues esas capacitancias pueden ser calculadas, ¿sí? Y obviamente dependen del voltaje que se está aplicando, porque eso hace que suba o baje esa zona, esa distancia. Y entonces esa distancia pues da diferentes capacitancias. Entonces depende del voltaje de polarización que se esté aplicando. De hecho, pues curva característica y típica de esa capacitancia. Este es el voltaje de polarización, vamos a llamarle así, voltaje de polarización. Y esta es la capacitancia. Vamos a dejarla así. Típicamente pues son curvas que son así. Entonces, este es en polarización directa. Como se está acercando las placas, pues sube la capacitancia. Llegan hasta un punto máximo. Y en polarización inversa, este sería el lado inverso, las placas se están separando, entonces la capacitancia se va reduciendo. Ese andará en el orden de los picofaradios, 10, 12, depende del diodo que se está usando. Pero es una capacitancia pequeña. Existen diodos que se aprovecha esa capacitancia. ¿Para qué? Como capacitor variable. Es ideal, moviendo el voltaje, pues puedo poner un valor de capacitancia que yo desee. Estas capacitancias están asociadas a un tiempo particular, un tiempo de respuesta. Hay un gráfico típico para ver la respuesta en tiempo de un rectificador. Este es el tiempo y esta es la corriente en el diodo. ¿Qué se espera de un diodo? Bueno, que conduzca en polarización directa y no conduzca en polarización inversa. Imaginen que ese diodo, bueno, vamos a borrar aquí para dejar más espacio. Imaginemos que ese diodo está conectado a una fuente de corriente alterna que va y viene. Si esa señal va y viene, vamos a pensar que es una señal cuadrada. Si pongo una señal cuadrada, el diodo debe de conducir solamente en los semiciclos positivos y no conducir en los semiciclos negativos. Entonces, ¿qué debería yo de observar? Bueno, pues corriente en la resistencia atravesando al diodo en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo abrir el circuito y no haber corriente en la resistencia ni tampoco en el diodo. Entonces, si eso lo llevara acá, pues yo debería de ver que cuando está conduciendo, vamos a verlo así, imaginen que está conduciendo la señal cuadrada, conduce y corriente, y luego no conduce,
y debería de estar así. No debería de verse la parte negativa de esa señal cuadrada. Entonces esta parte desaparecería. Y luego hasta que llegue de nuevo la señal, el semiciclo positivo. Entonces deberíamos de ver algo así. Pero no. Las cargas van moviéndose en una dirección y de repente cambia de sentido la corriente y entonces ¿qué esperamos? Pues que ya no haya flujos de corriente, pero nada ocurre de manera instantánea, todo lleva un tiempo. Imaginemos que estuviéramos empujando un carro, que dos personas vamos empujando un carro y un tercero va manejándolo, lo vamos empujando y de repente nos dice, me equivoqué de dirección, es en sentido contrario. Primero lo tenemos que detener. El carro, con la inercia que lleva, va a continuar moviéndose en esa misma dirección. Debemos de detenerlo. Entonces no vamos a empujar el carro e inmediatamente regresarlo. Lo tenemos que detener y luego regresar. Entonces todo eso ocurre también en el caso de esos electrones. ¿Cómo se notaría ese efecto? Bueno, pues veríamos así. Conduce el diodo y luego cuando le pedimos que cambie de dirección, deje de conducir, se va a notar un fenómeno parecido a esto. En semiciclo negativo sigue conduciendo. Esperamos que no lo haga, pero sí va a conducir y va a aparecer este fenómeno. Y luego empieza a subir la señal. Entonces aparece esta forma de onda. Hay un tiempo que no debería de conducir, pero va a estar conduciendo ese diodo. A este tiempo le llamamos TS. Tiempo de almacenamiento, así es conocido. Tiempo de almacenamiento. Está asociado a la capacitancia de almacenamiento o difusión. Los electrones, vamos a verlo de esa manera, los electrones se llenaron la placa del capacitor. Ahora le estamos diciendo, vacíate, porque ya no queremos que conduzcas. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? Pues es necesario vaciar esa placa de ese capacitor. Entonces, mientras está vaciando esa placa, ocurre un momento de conducción. Es este tiempo de conducción. Entonces se llama tiempo de almacenamiento. Y luego está este otro tiempo que se llama tiempo de transición. Y es el tiempo, bueno, una vez que ya sacamos todos los portadores de carga minoritarios de la unión, pues estamos retirando, es este tiempo. Ahora hay que invertir esa carga en sentido contrario, retirar todos los portadores. A ese tiempo se le llama tiempo de transición. Ese tiempo de transición depende mucho de cuánta es la carga que queremos que atraviese a ese diodo. Si esta resistencia es muy pequeña, es una corriente grande. Entonces este lugar es muy abajo, queda muy abajo y entonces llegarlo hasta arriba pues se va a tardar más. Entonces, este tiempo de almacenamiento pues depende mucho de la capacitancia propiamente de esta unión. Y el tiempo de transición depende de esa capacitancia, depende de la capacitancia en sentido inverso y también de la carga que está conectado a ese diodo. Entre más corriente querramos que atraviese por esa unión, pues este tiempo es más largo. ¿Sí? O sea, tiene dependencias más de diversos parámetros. Y bueno, entonces este es el tiempo. Entre estos dos, el tiempo de almacenamiento más el tiempo de transición se conoce como tiempo de recuperación inversa. Son parámetros que aparecen en la hoja de especificación y nos indican si los podemos o no utilizar en ciertas frecuencias o hasta qué frecuencias nos pueden ser útiles. Hay diodos
que son para bajas frecuencias, muy bajas frecuencias, como por ejemplo los de la línea, para rectificar señales de 50, 60 Hz. Y hay diodos que son para radiofrecuencias, que pueden rectificar señales inclusive del orden de los gigahertz. Algunos materiales son, esos tiempos de recuperación son más pequeños que en otros. De hecho, el material semiconductor más lento realmente es, o sea, bueno, que tiene tiempos de recuperación más grandes, más largos, pues es el silicio. Otros materiales que tienen tiempos de recuperación más pequeños, más bajos, pues son el germanio, por ejemplo, el arseniuro de galio y otros elementos como los diodos LED. Los diodos LED tienen tiempos de recuperación bastante cortos. También las uniones rectificantes de semiconductor metal, como el diodo Schottky. El diodo Schottky tiene un tiempo de recuperación muy pequeño, entonces sirve para altas frecuencias. Y hay otros semiconductores que se conocen como heterouniones, o sea, materiales de diferentes, o sea, no es silicio dopado, sino germanio, silicio u otros semiconductores que se unen para hacer un solo unión, se llaman heterouniones, pero ese tipo bueno, hay algunas de ellas que funcionan muy bien a altas frecuencias, a muy altas frecuencias. Bueno, hasta aquí este video.